Hola a todos y nuevamente bienvenidos a continuar con este curso de riesgo cardiovascular. En esta ocasión vamos a empezar el módulo de hipertensión arterial. Vamos a hablar todo lo que es la guía nueva 2020 sobre la actualización en el manejo, en el diagnóstico de personas con hipertensión arterial. Y en la segunda parte daremos unas recomendaciones generales sobre cómo mejorar la adherencia del paciente al tratamiento antihipertensivo, lo cual reflejará en llevar a esos pacientes a unas metas. Bienvenidos y empecemos con las clases. A todos, muchísimas gracias por continuar en este curso de actualización en riesgo cardiovascular. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas y patologías más prevalentes en nuestra consulta, principalmente los que hacemos riesgo cardiovascular o atendemos personas con enfermedades crónicas. Siempre va a estar ahí la hipertensión arterial, ya sea en pacientes por primera vez o que ya tienen múltiples patologías, siempre va a estar la hipertensión arterial. Entonces, vamos a hacer una actualización sobre las nuevas guías 2020, sobre qué es lo último en hipertensión arterial y qué son esas recomendaciones que debemos seguir siempre para el manejo de estos pacientes. Entonces, recordar que en el 2017 el gobierno de Colombia publicó esta guía de práctica clínica para el paciente con hipertensión arterial primaria y posteriormente hubo un consenso de expertos luego que salieran unas guías americanas al respecto y se actualizó un poquito el diagnóstico principalmente sobre la hipertensión arterial, pero ahorita con esta nueva publicación del año 2020 de la Guía Internacional de Hipertensión Arterial, pues también tenemos, digamos, una respuesta de la Sociedad Colombiana de Cardiología con respecto a esta guía y hoy vamos a traer, digamos, todas las principales recomendaciones que podemos aplicar nosotros en nuestra práctica clínica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar levemente de una introducción, de una definición, de cuáles son las recomendaciones para el diagnóstico, de cómo se clasifica la hipertensión arterial, el tratamiento, cuáles son los objetivos del tratamiento en cada una de las patologías y comorbilidades que hay. También vamos a hablar de hipertensión resistente e hipertensión secundaria, solamente una diapositiva de cada una para recordar las principales características de esto. Entonces empecemos con la introducción. Sabemos que la hipertensión es la causa más común de visitas en el consultorio médico, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y también es una de las principales causas por las cuales se receta en los hospitales. Es la primera causa de muerte en todo el mundo y representa 10.4 millones de muertes al año, todo relacionado con la hipertensión arterial, principalmente stroke y infarto cardíaco. Al revisar las cifras globales, se estima que hay en todo el mundo 1.300 millones de personas con hipertensión arterial, esto para el año 2010. La encuesta nacional de salud de Estados Unidos, que fue llevada entre 2005 y 2008, ellos estiman que aproximadamente entre el 29 y 31% de las personas en Estados Unidos sufren de hipertensión arterial. Ya vamos a hablar de las cifras de Colombia. ¿Qué sabemos con respecto a la hipertensión arterial? Que es una enfermedad que aumenta su prevalencia a medida que aumenta la edad. Y vemos cómo en los pacientes mayores de 65 años o de 60 años inclusive tienen una prevalencia que puede alcanzar hasta el 60% y puede llegar inclusive hasta el 80%. En Colombia tenemos, digamos, principalmente la encuesta nacional de salud de 2007, donde nos habla de la hipertensión arterial como la primera causa también de consulta y con una prevalencia más o menos del 22.8%. Sin embargo, se actualizó en el 2018 y ya hablamos de una prevalencia sobre alrededor del 24%. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, como el estudio PURE, donde precisamente la población colombiana, tanto rural como urbana, ellos encontraron que había el 51% de las personas que solamente conocían que eran hipertensas. Solo el 46% recibían tratamiento y solo de estas el 17% estaban bien controladas. Más adelante en el siguiente lección vamos a hablar un poquitico de este estudio PURE porque vamos a hablar mucho sobre las recomendaciones para una buena adherencia al tratamiento. Hablando de epidemiología, sabemos que en Colombia somos aproximadamente 48 millones de personas y
Si sumamos las personas mayores de, digamos, de 18 años, que son 32 millones, y las mayores de 65 años, que son 4.3 millones, podemos tener más o menos 37 millones de personas con un riesgo, obviamente, a medida que aumenta la edad, de tener hipertensión arterial. Y si estamos hablando de que tenemos una prevalencia del 24%, podríamos hablar de alrededor de tranquilamente 10 millones de personas con hipertensión arterial en Colombia. Esta gráfica pues nos tenía así, sobre todo desde las guías americanas de hipertensión arterial, donde ellos, secundario a ese estudio SPRINT tan famoso, empezaron a sacar sus definiciones de hipertensión arterial por encima de esta cifra de 130-80 y obviamente pues había una guía europea, una guía canadiense, una guía de Reino Unido y nosotros quedamos acá una guía en 2017 también donde hablábamos que debíamos hacer un diagnóstico de hipertensión arterial cuando era mayor de 140-90. Pero entonces, ¿cómo se define hipertensión arterial? Y es la cifra a partir de la cual una intervención disminuye los daños sobre el sistema circulatorio y órganos blancos, es decir, todos esos desenlaces clínicos duros. Y pues para esta ocasión ya vamos a ver cuál es la definición que nos trae la guía. Entonces la definición de hipertensión arterial se diagnostica cuando una persona tiene presión arterial por encima de 140-90, mayor o igual a 140-90. ¿Cuáles son las características de esa hipertensión arterial, de esa cifra? Que no es en una sola toma, sino que se requieren 2 a 3 visitas con una diferencia de 1 a 4 semanas en cada visita para confirmarla. El diagnóstico puede hacerse en una sola visita solamente cuando tenemos una presión mayor o igual a 180-110 y hay evidencia de enfermedad cardiovascular. Y si tomamos la presión arterial en el consultorio y tenemos una primera lectura menor de 130-80, ese paciente no requiere volverle a repetir la toma de presión arterial y lo podíamos volver a citar con respecto a la hipertensión arterial, ya sea en 1 año o en 3 años, dependiendo su riesgo. Es muy importante aquí reconocer que desde el año 2017 la AJA hablaba de esa presión mayor o igual a 130-80, pero que ahorita en el año 2020 se pone de acuerdo con esta versión europea de la guía internacional sobre el diagnóstico de hipertensión arterial, hablando de esta cifra mayor o igual a 140-90. Y ellos finalmente con este consenso llegan a hablar sobre esa importancia de reconocer ese paciente mayor de 130-80, no como hipertensión, sino como hipertensión elevada y a quienes se le podría beneficiar de reforzar las intervenciones principalmente de cambios en estilos de vida. Es muy importante hablar de hipertensión arterial aislada porque es una de las principales, formas de hipertensión arterial que hay y se define como una presión por encima de 140 milímetros de mercurio con una presión diastólica por debajo de 90 milímetros, es decir, solo es sistólica. Y se asocia con un aumento de 2 a 4 veces el riesgo de infarto, de hipertrofia ventricular, de disfunción renal, de ictus y obviamente mortalidad cardiovascular. Incluso en pacientes que también tienen hipertensión diastólica, el riesgo cardiovascular se relaciona más estrechamente con la presión arterial sistólica que con la diastólica. Esta presión arterial aislada es muy común en personas jóvenes y en ancianos principalmente, por la particularidad que tiene la rigidez de las arterias grandes. Eso hace que se aumente la presión de pulso y que tengan hipertensión arterial aislada. Esta es la clasificación de hipertensión arterial. Entonces tenemos una presión normal, es clasificada como una cifra menor de 130-85. Eso es lo normal. Presión normal alta está entre 130 y 139 y entre 85 y 89. Ya la grado 1 está entre 140 y 159 la sistólica, 90-99 la diastólica e hipertensión grado 2. Tenemos una hipertensión con una cifra mayor o igual a 160 la sistólica y 100 la diastólica. Para hacer diagnóstico de hipertensión arterial, pues tenemos otras formas y es tener en cuenta el monitoreo ambulatorio de presión arterial y el automonitoreo de presión arterial.
Entonces, si estamos en consulta, ya sabemos, mayor o igual a 140/90. Y si mandamos un mapa, pues ese promedio debe ser mayor o igual a 130/80. Si es en el día, mayor o igual a 130/85. Y si es en la noche, mayor o igual a 120/70. Ya vamos a hablar de esas ventajas que nos da el mapa y cuáles son esas recomendaciones de mapa en esta guía. Y el AMPA, que es el automonitoreo, que también se está haciendo mucho énfasis en esto, se hace el diagnóstico cuando tenemos una presión mayor o igual a 135/85. Estas son las recomendaciones que tenemos. Entonces, la versión europea y americana hablan que debemos hacer una medición clínica y idealmente hacer un mapa o automonitoreo en casa. La canadiense también da lo mismo, pero, por ejemplo, los del Reino Unido, ellos dicen que es indispensable el mapa para confirmar el diagnóstico. Y también se puede hacer una automedición en casa, principalmente para hacer seguimiento. Entonces, tenemos acá la presión en consulta, la presión en la casa y el monitoreo de presión arterial. Entonces, para hacer tamizaje, pues solamente se puede hacer en consulta, que lo hace un médico. El diagnóstico se puede hacer con las tres, la evaluación del tratamiento también, y al igual que la predicción de eventos cardiovasculares. Pero, ¿qué pasa? Que en el consultorio nos quedamos muy cortos con respecto a la hipertensión de bata blanca, la enmascarada, la nocturna. La valoración del descenso nocturno también es muy importante en pacientes que tienen hipertensión y toman medicamentos, el aumento matutino, las cargas de presión arterial y esa variabilidad hemodinámica que hay, por ejemplo, después de comer o durante el día en ciertas horas. El automonitoreo de presión arterial me da la facilidad de poder hacer el diagnóstico de hipertensión de bata blanca y enmascarada, pero también se queda corta con respecto al resto de cosas. En cambio, el monitoreo ambulatorio de presión arterial es el más completo porque me mide toda la presión arterial. Recuerde que se toma cada 15 minutos en el día y cada 30 minutos en la noche. Este es el que obviamente está recomendado en países ricos donde tienen una disponibilidad presupuestal mayor para hacer diagnóstico a través de este monitor. En nuestro caso es costoso, puede costar entre 150 y 250.000 pesos. Entonces no podemos mandárselo a todo el mundo porque es un alto costo, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa recomendación para hacer ese diagnóstico de hipertensión en el consultorio? Pues debemos tener en cuenta que la persona debe estar sentada, su espalda debe estar recostada adecuadamente, ambos pies deben estar en el piso, el paciente no debe hablar ni durante ni entre medidas. Obviamente tener en cuenta el monitor con un brazalete que sea el adecuado, que no sea ni pequeño ni sea muy grande. El brazo debe estar extendido en una superficie plana, ojalá a nivel del corazón, y tener un monitor obviamente validado. Esto es una de las cosas principales que trae esta guía y es que el diagnóstico en el consultorio se debe hacer idealmente como primera opción con un monitor adecuado de toma de presión arterial. Ellos traen acá una página para uno validar si esa marca del monitor de presión arterial es el adecuado y es, digamos, recomendado por la guía. Tener en cuenta para la persona también que esté a una buena temperatura, que esté cómodo, que no haya fumado o tomado café ni haber hecho ejercicio 30 minutos antes, que haya orinado, que esté relajado de 3 a 5 minutos. Y lo ideal y la recomendación es tomar 3 medidas de presión arterial con un intervalo de 1 minuto y hacer un promedio de las últimas 2 tomas. Es decir, la primera toma no se tiene en cuenta, sino que se hace un promedio de las 2 tomas anteriores para saber qué presión arterial tiene ese paciente. Acá, para, digamos, destacar que ellos tienen como primera opción en el diagnóstico de hipertensión arterial para los médicos en el consultorio es un monitor de presión arterial digital y como segunda opción ellos recomiendan ya un tensiómetro manual obviamente bien calibrado y pues el resto de recomendaciones que ya hablamos ahorita. Sabemos que los pacientes diabéticos que usan insulinas tienen derecho a su glucómetro. Por eso lo ideal es que todos los pacientes hipertensos pudieran tener
derecho también a que su EPS les pudiera dar el monitor y hacia allá es hacia donde vamos. En el mercado tenemos diferentes precios con respecto a los monitores de presión arterial y podemos encontrar diferentes precios desde 98.000 pesos en adelante, ¿sí? La recomendación es decirle a los pacientes, a los familiares, que es un buen regalo de madre, es un buen regalo de cumpleaños, de Navidad, y que en toda casa debería haber un monitor de presión arterial. Nosotros, digamos, en esta campaña que estamos haciendo de educación a través de redes sociales a los pacientes, hicimos un video sobre enseñándole a las personas cómo tomarse la presión arterial con un monitor digital. Yo los invito también a que lo tengan en cuenta cuando les den recomendaciones a sus pacientes, de que sigan la página de la Secretaría de Salud de Envigado, donde hay diferentes videos, no solo de toma de presión arterial, también va a haber de toma de glucometrías, de cómo interpretar la pulsoximetría y de todo lo que es riesgo cardiovascular y enfermedades de una forma muy clara y muy corta de 3 minuticos para que la gente vaya teniendo en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno envía al paciente a hacerse un automonitoreo de presión arterial? Pues darle unas recomendaciones generales muy parecidas a lo que vimos ahorita. Y es que la persona debe estar tranquila, relajada, que la habitación donde se tome la presión arterial no sea de mucho calor ni mucho frío, o sea, que tenga una temperatura adecuada. El paciente debe tomarse 2 mediciones en la mañana y 2 mediciones en la tarde con 2 minutos de diferencia por 7 días. Esa primera toma de ese primer día no se tiene en cuenta, porque el paciente apenas está aprendiendo, posiblemente esté estresado, entonces no tomamos en cuenta esta, sino que tomamos en cuenta las siguientes 6 tomas y hacemos un promedio de ellas para poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Esto es una cosita pues que trae acá la Sociedad Colombiana de Cardiología como un formatico para regalarle a las personas para que ellos tengan en cuenta y lleven el registro de las tomas de presión arterial. También le decimos sentadito, bien la espalda recostada, que estén cómodos y descansar en la silla, no haber realizado actividad física, es decir, las mismas recomendaciones que le damos a los pacientes, no cruzar las piernas cuando está en el consultorio. En el diagnóstico, entonces es muy importante el diagnóstico. Cuando leemos esa guía de 2020, que se las voy a dejar también ahí colgada, al igual que las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Cardiología, esas están en español, la guía está en inglés, ellos nos traen acá unas recomendaciones que están en verde y en azul. En verde quiere decir que son las recomendaciones esenciales, es decir, esas son las que no pueden faltar por más pobre que seamos o por más, digamos, dificultades en cuanto a recursos tenemos. Y tenemos unas recomendaciones en azul que son las recomendaciones óptimas, en las cuales pues se debe realizar dependiendo también de qué recursos contemos en nuestra institución. Entonces, hablemos primero de las recomendaciones esenciales. Entonces dice, el paciente está en el consultorio y se va a tomar una medida de presión arterial. Esa presión arterial, entonces, si está normal, menor de 130/85, el paciente no es necesario tomarle más la presión y nos vemos en 1 o 3 años dependiendo de su riesgo. Si ese paciente está hipertenso o tiene una presión entre 130 y 39 y entre 85 y 89, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar otras 2 medidas. Y esas otras 2 medidas las vamos a promediar para saber si esa presión está por encima de 130/85. Si esa presión está por encima de 130/85, entonces debemos volver en una segunda y en una tercera visita, entre 1 y 4 semanas cada una, para volver a tomar la presión arterial. Y de esta manera poder establecer el diagnóstico de hipertensión arterial. Y la otra opción es decirle al paciente que se haga el automonitoreo de presión arterial y si ese promedio automonitoreo es mayor de 135/85, entonces ese paciente tiene hipertensión arterial. Eso es la recomendación esencial. ¿Qué es lo óptimo? Es decir, ¿qué es lo que sería lo mejor del mundo? Sería poder tomar 3 lecturas en una misma visita, promediar las
últimas dos. Si está por encima de 130/85 la presión arterial, ¿qué tenemos que hacer? Mandar un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si ese monitoreo ambulatorio de presión arterial está normal, pues nos vemos en un año. Y si ese monitoreo de presión arterial está patológico, pues con las cifras que ya sabemos, pues a ese paciente se le hace un diagnóstico de hipertensión. Y si ese promedio de medidas está normal, pues también nos volvemos a ver en 1 o 3 años, según pues el riesgo que tenga el paciente y otras comorbilidades y lo que hayamos encontrado al examen físico, en fin. Hay 3 grupos claves de exámenes de laboratorio que yo le voy a mandar a mi paciente hipertenso. Entonces, lo primero es en sangre. Debo mandar sodio, potasio, creatinina. Obviamente debo hacer todo lo que es la estimación de filtración glomerular, medir un perfil lipídico y hacer glicemia en ayunas. Eso es ideal, no puede faltar en ningún paciente hipertenso. Voy a también hacer un uroanálisis y mirar si tiene albuminuria o microalbuminuria. Y le voy a hacer un electrocardiograma y una radiografía de tórax buscando si el paciente tiene algún tipo de arritmia o si tiene crecimientos ventriculares o crecimientos cardíacos. Entonces esto es fundamental también. Con respecto al tratamiento, entonces empecemos a hablar del tratamiento. Y el tratamiento, pues digamos, las diferentes guías a través del tiempo siempre nos ha hablado de la reducción del peso como una de la terapia no farmacológica en el manejo de hipertensión arterial. Entonces hacemos el peso, el índice de masa corporal y si el paciente está con sobrepeso o obesidad, la recomendación es a reducir el peso. Se debe reducir la ingesta de sal. Está recomendado y ya hay estudios que han evidenciado una disminución de 4.8 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 2.5 milímetros de la presión diastólica en pacientes hipertensos que reducen la ingesta de sal que contiene sodio. Entonces, en todo paciente hay que recomendarlo. Incrementar la dieta de frutas frescas y verduras, obviamente, y incrementar una dieta baja en grasa. Hacer mayor actividad física, la recomendación son 30 minutos diarios, 5 veces a la semana para un total de 150 minutos semanales de una actividad física que sea moderada. Moderar la ingesta de alcohol, reducir la ingesta de colesterol y grasas y aumentar la ingesta regular de pescado. Recordemos la dieta DASH y todas esas recomendaciones no farmacológicas que vimos en la lección anterior dada por la nutricionista. Bueno, entonces hablemos del manejo óptimo de la guía para los pacientes hipertensos. Entonces acá tenemos el tratamiento, está dividido en paciente que tiene hipertensión grado 1 e hipertensión grado 2. Entonces, para el paciente que tiene hipertensión grado 1, sabemos que está entre 140 y 159 y 90 y 99. ¿Qué es lo primero? Empezar con la intervención en estilos de vida. ¿Cuánto tiempo esa intervención en estilos de vida? 3 a 6 meses en esa intervención. Si el paciente en 3 a 6 meses no me baja la presión, recuerden todas esas recomendaciones no farmacológicas, entonces ahí sí debemos empezar un medicamento para tratarlo. Solo hay una, digamos, una indicación de empezar tratamiento de inmediato y son los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. Y es lo que hablamos en la clase, como hace 2 clases, cuando mostramos ese riesgo en pacientes hipertensos con respecto al riesgo cardiovascular que estaba en naranja y estaba en rojo. Entonces, si sabemos que el paciente es hipertenso y tiene esta presión sistólica y tiene un evento cardiovascular establecido o una enfermedad renal o es diabético que tiene daño de órgano, pues ese paciente sí se beneficia de empezar el medicamento. Recuerden que para determinar el daño de órgano, pues debo evaluar si tiene microalbuminuria, si el paciente tiene algún daño cerebral, por ejemplo, con una resonancia, si tiene aterosclerosis generalizada por Doppler arteriales, en fin. Entonces, en estos casos sí se inicia de inmediato. De resto, vamos a darle un chance de 3 a 6 meses de intervención del estilo de vida. En el paciente que tiene ya hipertensión grado 2, que la presión es mayor o igual a 160/100, ese paciente se inician las dos cosas. Empezamos con intervenciones en los estilos de vida, en cambios en estilos de vida, y empezamos también terapia farmacológica. Esa terapia farmacológica es paso a paso y ya lo vamos a ver y cuáles son las recomendaciones principales. Aquí que hay que tener en cuenta que se divide en el paciente
que no es de raza negra y en el paciente de raza negra. En el paciente que no es de raza negra, pues empezamos con bajas dosis de IECA o ARA2 y podemos ir agregando calcio antagonistas, podemos ir agregando diuréticos. Los calcioantagonistas dihidropiridínicos se llevan a dosis máxima, luego se agrega una tiazida y si no, pues ya vamos a ver ahorita bien en forma. Y los pacientes que son de raza negra, vamos a empezar o principalmente dosis bajas de idealmente calcio antagonistas. Luego IECA o 2 y luego el diurético. Llevarlo a dosis máxima y si ese paciente no mejora, podemos agregar otro diurético o evaluar qué más vamos a hacer con este paciente, pero tener en cuenta que estos pacientes no deben recibir de primera ni IECA ni ARA2, no es lo recomendable en estos pacientes. ¿Qué queremos con esta reducción, con este manejo farmacológico? Reducir la presión arterial, 20 la sistólica y 10 la diastólica para llevar a una presión menor de 140/90 en los primeros 3 meses de tratamiento. Tener en cuenta los pacientes según la edad. Los menores de 65 años, el tratamiento objetivo, perdón, en la cifra objetiva de presión es menor de 130/80. Lo ideal es que no sea por debajo de 120/70, es decir, siempre por encima de 120/70. Y los pacientes mayores de 65 años, tener en cuenta que el objetivo en ellos es menor de 140/90. Y tener en cuenta algunas consideraciones como la fragilidad que tenga el paciente, la dependencia que tenga y que tanto tolere el medicamento. En ellos somos un poquito más laxos, sobre todo mientras más fragilidad se tenga. Entonces ahora sí hablemos de los medicamentos. Entonces con respecto a los medicamentos, vea que vamos paso a paso, del paso 1 al paso 4. El paso 1 es una terapia dual combinada a baja dosis. Y ellos idealmente dicen, empiece con un ARA o con un IECA y agréguele un calcio antagonista dihidropiridínico con bajas dosis. El segundo paso es llevarla a la dosis máxima tolerada. Los mismos dos medicamentos, pero a dosis máxima tolerada. El tercer paso ya es una terapia triple donde vamos a agregar un diurético, idealmente una tiazida light, como la indapamida o la clortalidona. De lo contrario, si no tenemos disponibilidad de esta, pues una hidroclorotiazida. Si ese paciente con estos 3 medicamentos no me logra controlar la presión arterial, me voy al paso 4 y es agregar espironolactona y empezar con una dosis bajita de 12.5 miligramos y posteriormente aumentarla hasta 25 miligramos al día. Y de ahí en adelante pues podemos emplear otro tipo de medicamentos porque ya estamos hablando de una hipertensión arterial resistente. ¿Qué consideraciones tienen ellos con respecto a los betabloqueadores? Dicen que no son un muy buen antihipertensivo, pero que no debe faltar en pacientes que tengan falla cardíaca, que estén luego de un infarto agudo de miocardio, fibrilación o mujeres jóvenes que estén planeando el embarazo. Y idealmente, como les dije ahorita, combinación de medicamentos en una única terapia, que los tiazidos, los diuréticos tiazídicos sean light, preferir el calcio antagonista dihidropiridínico con respecto al no dihidropiridínico. Hay unas consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta y es dependiendo ese paciente qué otra enfermedad tiene. Entonces, si tengo hipertensión arterial y ya tengo un ataque cerebrovascular previo, debo tener en cuenta que ese paciente tiene un muy alto riesgo y eso debemos empezar el tratamiento pensando en prevención secundaria, que es evitar un nuevo evento cardiovascular. La meta en ellos, reducir la presión siempre y cuando esté por encima de 140/90 para llevarlo a menor de 130/80, utilizando todos los medicamentos que ya hablamos. También hay que tener en cuenta el LDL objetivo en ellos. Y ya hablaremos de esto más adelante cuando veamos lo que es prevención secundaria. En pacientes con falla cardíaca, definitivamente tener en cuenta si es con fracción de eyección reducida o fracción de eyección preservada. Si está por encima de 140/90, vamos a empezar el tratamiento con objetivos de tener una presión menor de 130/80, pero nunca por debajo de 120/70. Siempre debe estar por encima de 120/70.
Aquí sí no deben faltar nunca los betabloqueadores, sobre todo si la fracción es reducida, y tener en cuenta los antagonistas de los mineralocorticoides como la espironolactona en fracción de eyección disminuida, porque mejora la mortalidad en estos pacientes. También vamos a utilizar diuréticos tiacídicos en este caso, perdón, de asa en este caso, para mejorar los síntomas del paciente. Mucho cuidado con los calcioantagonistas, sobre todo los no hidropiridínicos que podrían empeorar la falla cardíaca. Entonces, idealmente debe ser dihidropiridínicos. Y en algunos casos, sobre todo fracciones de eyecciones bajas, usar los inhibidores de neprilicina, que es el sacubitril valsartán, pero se dejan como último porque sabemos que apenas están empezando, que son costosos y bueno. Hipertensión y enfermedad renal crónica, aquí sí tenemos en cuenta, se trata también cuando la presión esté mayor de 140/90, el objetivo es igual, 130/80, y menor de 140/80 en quienes, en los pacientes que tengan una edad avanzada. Y ECAS y ARA2 son fundamentales para disminuir la albuminuria, y en estos pacientes, por ejemplo, sí podríamos utilizar un calcio antagonista no hidropiridínico como el verapamilo, que podría ser útil en enfermedad renal crónica precisamente. En pacientes diabéticos, la meta es la misma, menor de 130/80, o en pacientes de edad avanzada, menor de 140/80, utilizamos los mismos medicamentos. En ellos el LDL debe ser menor de 70, según el riesgo cardiovascular, o menor de 100 si no tiene pues ningún evento cardiovascular. Y obviamente también la reducción de la glucosa hace parte del tratamiento de estos pacientes. Dos cositas para terminar. Hablar de hipertensión arterial resistente. Es muy importante tener en cuenta que se define como presión arterial por encima de 140/90 en pacientes que tienen ya un tratamiento de 3 o más antihipertensivos en dosis óptima o máxima tolerada y que incluye un diurético. Lo más importante aquí es excluir la pseudoresistencia. ¿Y qué es la pseudoresistencia? Es tener una presión elevada falsamente debido a una mala técnica de la toma de la presión arterial, o también está el efecto de bata blanca en el paciente o el paciente que no es adherente al tratamiento. Todo eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y también tener muy en cuenta la hipertensión arterial secundaria, porque hay un gran porcentaje de estos pacientes que tienen hipertensión secundaria y por eso la resistencia. Esta, digamos, hipertensión afecta al 10% de los pacientes hipertensos. Eso aumenta obviamente el riesgo cardiovascular, falla cardíaca, eventos cerebrovasculares, renales y la mortalidad en general. Y siempre efectuar búsquedas de causas secundarias de hipertensión arterial, por lo que les dije ahorita que podríamos estar ante esto como una explicación. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta acá? Medicamentos. Los AINES, los anticonceptivos orales, pacientes que toman antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, o inhibidores duales de la recaptación de serotonina, también aumentan la presión arterial. Los pacientes que consumen crónicamente acetaminofén se ha encontrado también que sufren de hipertensión arterial mal controlada, resistente. Los esteroides, la cocaína, las anfetaminas, todas estas drogas, los antimigrañosos también, tienen que ver con hipertensión arterial secundaria que podría explicar esa hipertensión resistente. Y finalmente, hablar de hipertensión secundaria como tal. Para esto debemos tener en cuenta un adecuado interrogatorio al paciente y un examen físico para poder determinar o sospechar de que la presión arterial que yo tengo en mi paciente es secundaria. Lo primero que debo decir es que el paciente menor de 40 años se debe estudiar de hipertensión arterial secundaria, porque los pacientes jóvenes es la principal causa de hipertensión arterial, siempre hay que descartar esto. ¿Qué tengo que tener en cuenta también? ¿Qué síntomas se presentan en el paciente? El paciente que tiene debilidad muscular, que se presenta con tetania, con parestesias o arritmias, medimos un calcio para ver si el paciente está, un potasio para saber si el paciente está con aldosteronismo primario. Tener en cuenta también esos pacientes que se presentan como un edema pulmonar flash de rápido instauración en la estenosis de arteria renal. Los pacientes que sudan, que tienen palpitaciones, que tienen cefalea,
estos pacientes hay que evidenciar si tienen o sospechar si tienen un feocromocitoma. Los pacientes que tienen ronquera, que tienen hipersomnolemia diurna, que se están durmiendo en todas partes, esos pacientes sospechar un SAOS como causa de hipertensión. La intolerancia al frío, la ganancia de peso, la piel seca, el estreñimiento, pensar en hipotiroidismo, o la intolerancia al calor, la pérdida de peso, el temblor y las palpitaciones, pensar en hipertiroidismo. Al examen físico muy importante, mirar, palpar el abdomen a ver si el paciente tiene nefromegalia, mirarle el cuello y medirlo. Los pacientes que tienen circunferencia en cuello mayor de 40 centímetros son más propensos a tener apnea del sueño. Tocar el cuello, los pacientes que tienen bocio, medirlos, pesarlos para ver si tienen sobrepeso o tienen obesidad también, y medir la circunferencia abdominal, mirar los depósitos de grasa en el cuello, en las fosas supraclaviculares, mirar si tiene estrías, pensando en que en un síndrome de Cushing, por ejemplo, como causa secundaria de hipertensión arterial, principalmente en pacientes jóvenes, ¿no es cierto?, que no deberían tener hipertensión arterial. En la siguiente eh, charla vamos a hablar de la adherencia al tratamiento, vamos a tocar específicamente medicamento por medicamento, cuáles son esas estrategias para tratar de combinar medicamentos, cuáles son las dosis máximas, cuáles son los efectos adversos principales de cada uno y cómo debemos hacer esa combinación, ese tratamiento a la luz de lo que tenemos ahorita en el plan básico de salud. A todos muchísimas gracias por la atención, nuevamente mis datos acá. Cualquier cosa con el curso, lo que se les ocurra, me pueden escribir con mucho gusto y nos vemos en la siguiente clase.